noches, bienvenidas, bienvenidos al podcast número 30 de Sostenibilidad 25. Mi nombre es Andrea Lorenzo y hoy abordamos ya el podcast número 30. El tema es transporte público. Iniciamos la unidad número 9, ya estamos llegando a los finales y la unidad habla sobre el rol de América Latina en la sostenibilidad. Ustedes en vivo, en directo, no es así, pero estoy convencida de que al menos siempre llevo una nueva perspectiva. Por ahí coincidimos en algunos temas, por ahí en otros no coincidimos, pero siempre yo creo que es inspirador escuchar otra manera de pensar, otra alternativa. Y ya vamos avanzando y vamos viendo que los temas se repiten. Ya hemos mencionado en diversos podcasts el transporte público. Y la idea justamente es eso, reforzar las ideas. Es lo mismo que ocurre por ahí en la escuela, ¿no? Que a veces uno dice, no están viendo nada nuevo, y justamente por ahí reforzar lo ya visto es lo primordial, ¿no? A veces no es importante lo mucho, sino lo bueno, el contenido de calidad y las técnicas, ¿no? Las herramientas de aprendizaje. Entonces, con esta charla de hoy creo que también tenemos eso. Esto se llama una infografía. Tenemos, como el nombre lo indica, mucha información. Por ejemplo, el INDEC, los datos de pobreza, los presentan en una infografía, que son muy gráficas, mucha información, datos, porcentajes, etc. Así que vamos a pasar al tema de hoy que nos ocupa, que es el transporte público en América Latina y su relación con la sostenibilidad. El interrogante para el día de hoy es: ¿el transporte público aporta, es base para la sostenibilidad o no? ¿Por qué hablamos del transporte público como algo particular en América Latina? Si bien no es el único continente donde existen centros superpoblados, sí es una característica en la región. Lo vimos con la congestión de tránsito en San Pablo, con los grandes conglomerados urbanos en México, en Buenos Aires. ¿Y qué rol tiene el transporte público? Si uno tiene la oportunidad de viajar, he conocido países donde uno no ve colectivos con tanta densidad de gente o trenes que transporten tantas personas y con tanta frecuencia. El datazo del día es que el Ministerio de Transporte presentaba los datos mensuales de la cantidad de personas que viajaban. Esto lamentablemente se discontinuó, los últimos datos son del 2022. Estos datos son muy importantes, todo lo que es datos sirve para planificar, sirve para conocer cómo funcionamos y en base a eso saber los recursos que hay que destinar. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los medios de transporte público que disponemos en un país tan extenso como el nuestro y en general en América Latina también. Y abajo vamos a hablar de la movilidad vial. En contraposición al transporte público, uno puede movilizarse en su auto particular. Y eso nos va a ocupar la segunda parte de la presentación. En mi experiencia profesional, yo abordaba el tema del transporte en relación al riesgo.
Como te conté, el riesgo es inherente a nuestra vida. En realidad, en todo momento el riesgo existe en nuestra vida. Es la incertidumbre de la muerte. Entonces, uno al tomar decisiones puede incrementar o disminuir el riesgo asociado a esa actividad que tiene que hacer. Entonces, si uno tiene que viajar de aquí a su trabajo, tiene distintas opciones. A veces no tiene opciones. En general, muchas de nuestras decisiones se basan en el costo, y ese es el capitalismo, que nos dice si tenemos el dinero suficiente para pagar determinado medio de transporte o no. Por ejemplo, si tenés la suerte o tengo la suerte de irme de vacaciones, puedo elegir si voy manejando en auto, si tomo un tren o si tomo un avión o si tomo un micro de larga distancia, y eso tiene un costo asociado, y esa es una de las variables que se tienen en cuenta. Ya sé que estarás pensando, qué manera de complicarla, qué pesado. Me lo han dicho, qué intensa que es mi razonamiento, pero el riesgo es otra. Entonces, en las clases de riesgo explico que el avión, si bien si ocurre un accidente, las posibilidades de supervivencia son bajas, la probabilidad de que ocurra un accidente es bajísima, del orden de 1 en 1.000.000 de viajes que ocurran. Entonces, como uno no va a tomar 1.000.000 de vuelos, y bueno, a alguno le va a tocar el accidente y a la mayoría no nos va a afectar. Es un medio de transporte muy seguro. La consecuencia es muy grande, uno puede morir, pero la probabilidad es bajísima. En cambio, en un ferrocarril la probabilidad es un poco más alta, pero también es muy baja, y lo que también es más probable que uno tenga lesiones por ahí de mucho o poca gravedad, pero puede preservar su vida. También tenemos transporte fluvial. Desconozco las estadísticas de este medio de transporte, habrá que investigar qué tan usual es. Pero en mi caso no tomo casi transporte fluvial. Y también tenemos el colectivo, que es una frecuencia de accidentes mucho más alta comparada con todos los anteriores. Luego tenemos el transporte privado, es decir, manejar. Ahí tenemos un vehículo donde también se incrementa la probabilidad de accidente y de muerte. Tenemos moto, también se incrementa más la probabilidad y el riesgo, porque hay más accidentes con motos que con automóviles. Y también tenemos la bicicleta o caminar de acuerdo a la distancia que haya que recorrer. Entonces tenemos el costo, tenemos el riesgo, y ahora sumamos las emisiones. Acá en la infografía lo que te cuento es, para el caso de Argentina, cuáles son las opciones que disponemos, que en general se usan. Mencionamos algunas. Hablar de emisiones nos conduce directamente a pensar en el combustible y también en el tiempo que uno usa ese medio de transporte. No es lo mismo una distancia de 3 kilómetros que una distancia de 30 kilómetros, claramente. ¿Cuáles son las opciones que tenemos por carretera? Tenemos, por ejemplo, bici. Ahí el combustible es
somos nosotros los que le damos impulso a este medio de movilidad. Tenemos de pequeña cantidad de pasajeros, taxis, remises, empresas que se usan ahora de aplicaciones como Uber, etcétera. Combis también tenemos colectivos de corta, media, larga distancia, transportes escolares que se pueden contratar. Esas son algunas de las opciones por carretera. Excepto la bici, los camiones, porque tenemos transporte de personas o también podríamos tener transporte de cargas, y ahí tenemos también los camiones. El combustible es o gasolina o diésel o GNC en nuestro país. En Brasil se han desarrollado biocombustibles. Hay una empresa en nuestro país, en Corrientes, que tuve el gusto de conocerlos, y realmente es un ejemplo, me parece, esa planta. Entonces, ahí tenemos que ver si el recurso es renovable y cómo son las emisiones. Por otro lado, tenemos ferrocarriles. Ahí tenemos varios ferrocarriles que son eléctricos. Luego hay que pensar cómo obtenemos la electricidad. Nuestro país tiene un porcentaje de alrededor del 60% de generación de electricidad por medios térmicos o combustibles fósiles, esos mismos que mencionamos antes. Y acá te menciono las líneas de pasajeros. Me pareció muy interesante ver cómo van variando la cantidad de pasajeros de un año a otro. Por ejemplo, este año, en 2025, decía que bajó un 19% respecto al año 2019, si no recuerdo mal. Y las líneas de transporte son el Mitre, que tiene 3 líneas, una que va a Suárez, otra a Tigre, a Zárate, el Tren Sarmiento acá en mi zona, el Urquiza, el Roca, el Belgrano Sur. Y los números que transportan yo creía que eran muchos más altos. El Ministerio de Transporte los informa, y el Belgrano Sur tenía mucha gente. Yo creí que el Sarmiento tenía números más grandes, pero encontré números, por ejemplo, en enero de 60.000, me llamaron la atención. Luego en marzo 450.000. Se puede investigar. Como te dije ahora, no se están publicando, pero sería buenísimo que volvieran a ser públicos por una cuestión de transparencia y por una cuestión de planificación. Luego tenemos el transporte fluvial, y me parece interesantísimo ver el caso de Venecia, ¿no? Cómo ellos se mueven por lanchas. Y acá en Buenos Aires, desconozco la causa, hay muchos arroyos que han sido entubados. En otro momento se podría haber pensado como un medio de movilidad dentro de la ciudad, pero por ejemplo en Tigre hay lanchas, hay también en provincias, en Formosa, que tenemos ríos, lanchas internacionales que van de costa a costa. También tenemos buquebús, que va de nuestro país a Uruguay, y cruceros que vienen de todas partes del mundo. Tenemos una gran superficie marítima, es decir, que es un medio que podría ser usado no solo para cargas, sino también para pasajeros. Y por último tenemos el transporte aéreo. Ahí tenemos la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas. Tenemos otras empresas que estaban radicadas acá, ahora de nuestros países vecinos. Ahora desconozco cuáles son las que
continúan teniendo sede de operaciones acá. Sin duda llegan a nuestro país de casi todas partes del mundo. El combustible en el caso aéreo es un derivado del petróleo también, que es algo parecido al queroseno, tiene una composición, una mezcla de hidrocarburos similar, es decir, también es fósil. Quedan dos temas para tratar. Vamos a hablar ahora por qué la gente elige la movilidad en automóvil en lugar del transporte público. Y los datos que presento acá abajo los obtuve de la Semana de la Energía, de una presentación de la Semana de la Energía, que les voy a poner ir a verla si les interesa. OLADE organiza la Semana de la Energía y están todas las presentaciones disponibles para quien quiera verlas. En la consulta, la gente respondió que en un 84% de los casos sienten que el automóvil facilita su traslado al trabajo. Esto es fácilmente entendible para las personas que vivimos en el conurbano, por ejemplo, y nos trasladamos. ¿Por qué digo esto? Si uno tiene hijos, hijas en edad escolar y los tiene que llevar al colegio y de ahí movilizarse hasta su trabajo, esto implica que uno puede tener que llegar a tomar 5 colectivos a la mañana, 5 colectivos al regreso. En cambio, el auto te facilita llegar a distintas zonas y también te da facilidad de horario. Otra de las respuestas es respecto al tema seguridad. Un 77% de las personas respondió que siente seguridad y más libertad personal al usar el auto. Otro grupo también muy importante, un 81% de los casos, informa que siente que le brinda mejores oportunidades laborales. Es verdad que hay trabajos que piden movilidad propia, así que también es muy razonable. Y otra respuesta con un alto grado de adhesión, un 84%, responde que mejora su calidad de vida, su estilo de vida, que le permite movilizarse de noche para ir a reuniones sociales, entretenimiento, etc. Calidad de vida. Entonces, todos estos contenidos vamos a ver en América Latina, que es lo particular que mencionábamos antes. Al haber tantos centros superpoblados, es necesario dar una respuesta de una opción de transporte público. Y estos transportes públicos, de hecho, movilizan muchísimas personas. Los datos que encontré dicen que diariamente casi 3 millones de personas usan el sistema SUBE, 2,77. Imagínate esto trasladado a personas que se movieran en vehículos particulares, las emisiones que generarían. Y ahí vemos resaltado a nivel mundial el 15% de las emisiones de dióxido de carbono se deben a la movilidad vial. Es por esto que es crítico que si queremos hacer un aporte, ahí es donde tenemos que trabajar. Y claramente en América Latina estamos haciendo ese aporte, mucha gente que utiliza el transporte público.
en donde el combustible se prorratea entre todas esas personas que compartimos el colectivo o el tren o incluso otros medios de transporte. Es decir, que América Latina hace su aporte a la sostenibilidad. Nuevamente, con esto quiero decir que es censurable usar el auto. No, para nada. Todo lo contrario, todas las razones que las personas esgrimen respecto a sus motivos para utilizar el auto, los comparto. Lo que uno, en mi opinión, puede hacer es evaluar. Cuando tiene la opción, cuando existe el transporte público, siempre es recomendable y esto nos permite gestionar el riesgo, gestionar los costos, que son, ya que esto es más económico, y hacer nuestro aporte a la sostenibilidad mundial. Para concluir, recordemos que la eficiencia tiene que ver con lograr cumplir un determinado objetivo o resultado con la menor cantidad de recursos. Es decir, que el transporte público hace a la eficiencia energética en América Latina. Con esto cerramos la charla del día de hoy. Muchísimas gracias como siempre. Recordemos que si dejamos menos huella de carbono y más huella en el corazón, creamos futuro. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Chau, chau.